Crece la indignación internacional por el escenario utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para el inicio anticipado de la Navidad. Desde Helicoide, el peor centro de desapariciones, torturas y delitos de lesa humanidad de América Latina, fueron lanzados los juegos pirotécnicos. En ese lugar, sede de la Policía de Represión del régimen, permanecen arbitrariamente detenidos decenas de presos políticos sometidos a violaciones de derechos humanos y a todo tipo de agresiones que están siendo investigadas incluso por la Corte Penal Internacional. Mientras el régimen hace mofa de su crueldad, cientos de presos políticos continúan aislados, torturados y en peligro de morir. La exhibición de fuegos artificiales y luces LED desde el Helicoide ha sido considerada como una burla del régimen hacia las víctimas y hacia la comunidad internacional. La estrategia de adelantar las festividades navideñas en Venezuela mediante decreto 2 meses antes de diciembre busca distraer la atención ante la profunda crisis social, económica y política que agobia a la población y ocurre en medio del poderoso despliegue militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe contra grupos narcoterroristas relacionados con el régimen de Maduro, como el Cartel de los Soles. Mientras ardía la pólvora sobre el Helicoide, sigue vigente la recompensa de $50 millones por Maduro. Como si el Helicoide no cargara ya el peso de su propia infamia. Esta vez fue la Policía Nacional Bolivariana la que protagonizó otra escena de indignación. Funcionarios del régimen publicaron imágenes de cómo decoraron el cuartel general, ubicado en este mismo centro de detención, con luces navideñas, árboles y pesebres. Día 1 de octubre, iniciamos la Navidad. Fotografías y videos muestran a hombres y mujeres uniformados participando en una jornada festiva dentro de las instalaciones del Helicoide. Un edificio que, lejos de ser un símbolo de celebración, ha sido señalado como uno de los principales centros de tortura y detención arbitraria del régimen de Nicolás Maduro. Durante el acto, que incluyó música, luces, cánticos y hasta la presencia de niños, fueron encendidas decoraciones navideñas, mientras en los pisos inferiores del mismo edificio permanecen recluidos opositores políticos, activistas y civiles víctimas de tortura física y psicológica, según denuncias de organismos defensores de derechos humanos. La misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. Desde las alturas de la prisión fue desplegado un espectáculo de fuegos artificiales y luces LED, controlado por computadora. Un dron también operado por el régimen capturó las imágenes desde la distancia, mostrando la estructura piramidal del edificio en el oeste de Caracas. El contraste es brutal. Mientras arriba se instalan adornos y se baila al ritmo de gaitas, abajo la oscuridad de las celdas, el aislamiento, las asfixias con bolsas, las descargas eléctricas y los abusos sexuales siguen siendo el día a día de quienes allí están privados de libertad, muchos sin juicio ni debido proceso. El centro de tortura más grande de Venezuela. En este mismo lugar opera La Tumba, una estructura subterránea usada por el SEBIN para cometer los peores atropellos. La escena, difundida por las propias redes del cuerpo policial del régimen y acompañada de música de gaitas típica de las fiestas decembrinas en Venezuela, ha causado una ola de indignación dentro y fuera del país al ser interpretada como una estrategia de lavado de imagen y banalización del sufrimiento humano, mientras se ignoran las denuncias documentadas por la Misión Internacional Independiente de la ONU, que señala al Helicoide como un epicentro de crímenes de lesa humanidad. Indignación, impotencia y rechazo. Así reaccionan muchos venezolanos tras el polémico decreto del presidente Nicolás Maduro que dio inicio anticipado a la Navidad en octubre. Organizaciones civiles, figuras políticas y especialistas en salud mental han calificado este acto como una provocación y una burla a las víctimas que también tienen violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hay indignación entre los familiares de los presos políticos, quienes califican de sádico y perverso realizar un espectáculo pirotécnico sobre el dolor de decenas de familias venezolanas. Lo primero que sientes es incredulidad.
estupor, después indignación. Y uno dice, wow, ¿en serio? ¿Se puede ser tan perverso? Andreina Baduel afirmó que este espectáculo debe ser rechazado. Señaló que 13 de los presos políticos del Helicoide llevan meses aislados. Es un espectáculo que repudiamos, que rechazamos y que seguiremos alzando la voz para que se construya la verdadera memoria histórica de lo que representa el SEBIN Helicoide, y es que representa tortura, opacidad y amenaza y chantaje para la disidencia venezolana. También recordó que su padre murió en ese lugar. Murió mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir después de 12 años y medio de cautiverio inhumano, de tortura y de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, así como también es de recordar que mi hermano Yosnar Adolfo Baduel, quien tiene más de 5 años injustamente preso, duró 4 años en el SEBIN Helicoide y allí fue sometido a torturas y tratos crueles. Perkins Rocha es uno de los presos políticos que está recluido en el Helicoide. Su esposa señala que se queda con la dignidad de quienes están dentro de esa cárcel y que su obligación es mantenerse firme. Yo me quedo con eso, me quedo con la dignidad de ellos y con el convencimiento de que están allá por hacer lo correcto y que Venezuela en algún momento se los agradecerá. Una imagen que, para algunos politólogos, quedará grabada en la memoria del venezolano. El inconsciente colectivo de toda una sociedad que exige justicia, mientras ellos celebran con fuegos artificiales desde el mayor centro de tortura que ha existido en América Latina y quizás en el mundo. El líder opositor Enrique Capriles lo consideró como una burla a las familias que sufren día tras día. Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos inocentes injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos! Esto es una nueva burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 80 de los más de 900 presos políticos están recluidos en el Helicoide. Mientras el régimen encendía fuegos artificiales y celebraba el inicio de la Navidad desde el Helicoide, adentro se vive el sufrimiento. Esta contradicción la sienten en carne propia las familias de los presos políticos. Noelia Álvarez, hija de Noel Álvarez, preso político recluido en el Helicoide, en entrevista para el programa La Tarde de NTN 24, nos relató lo que significa para ella ver esas imágenes de fiesta desde el mismo lugar donde permanece detenido su padre. Mira, Carlos, para mí como familiar de un preso político fue realmente desgarrador ver cómo el régimen celebra con bombos y platillos en un lugar donde hay tanto sufrimiento y tanto dolor. De verdad que a veces la ironía es muy, muy cruel. Es increíble cómo afuera habían risas, fotos, videos, mientras adentro hay personas que están viviendo un verdadero infierno. De verdad que es increíble. De afuera, risas, adentro, sufrimiento y dolor. Es realmente inaceptable. Me duele mucho imaginar lo que pueden sentir mi padre y todos los presos políticos que están allá adentro cuando es un irrespeto a su dignidad, a la dignidad humana de ellos. Y como un verdadero acto de cinismo calificó Santiago Rocha, hijo del prisionero político Perkins Rocha, quien cumple ya 401 días detenido en el Helicoide, considerado centro más grande de tortura de América, la celebración anticipada de la Navidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según cifras de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, permanecen en ese lugar 59 de 838 prisioneros políticos. Esta situación fue condenada por la directora del Instituto CASLA, Tamara Suju. Quiero conocer su reacción como víctima directa, su padre que está ahí. Bienvenido. Pues la verdad es que adelantar las Navidades y decorar incluso, como ustedes bien lo dijeron, el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América, es un acto de cinismo total. Es una burla hacia el sufrimiento humano y una manera grotesca de ocultar la represión que sucede detrás de esas luces, de esos fuegos artificiales y de unas fiestas que verdaderamente son unas fiestas falsas. En ese lugar han sucedido
las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy, y ellos quieren seguir causando trauma en la población. Fíjate, Maduro decreta el 1 de octubre Navidad. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque tienen miedo, Claudia, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie, y ellos siguen macabramente viendo cómo pueden causar dentro de la población en Venezuela desesperanza, decepción, decir que ellos siguen siendo poderosos, que ellos siguen teniendo el control, y para eso primero crean una Navidad ficticia, ¿verdad? Como no lo es, porque no es Navidad para nada, ¿verdad? Y nadie tiene espíritu de celebrar un carrizo, ni siquiera los empleados públicos, que son obligados a poner arbolitos un 1 de octubre, pero mucho menos la sociedad civil, que votó en contra de él el 28 de julio del 2024.